Sean bienvenidos a este nuevo programa Desde Cero. Yo soy Andrés. Yo soy Catalina. Y esta vez tenemos una nueva sorpresa referente al formato, ¿cierto, Cata? Así es. Entonces, ¿tú veías lives? Sí, en algún momento. De hecho, te estaba comentando que me traía recuerdos de Vietnam. ¿Y qué pasó? ¿Ya no los ves? No, porque ya estamos presenciales, como hay que renovar ciertos formatos. Bueno, eso es cierto, la cercanía es mucho mejor. Yo la verdad nunca veía lives, me aburría. ¿Y hacías lives? Sí, la verdad sí hacía lives y no los veía, súper irónico. Pero esta vez tenemos un nuevo formato. ¿Quieres comentarnos cuál es? Sí, les contamos que Desde Cero, que era un programa que se solía presentar en lives de Instagram, ahora pues mutó. Entonces vamos a hacer programas pregrabados en YouTube y vamos a estrenar el canal. Sé que no lo vamos a estrenar, pero vamos a estar más pegados al canal de la Red Juvenil Ignaciana. Así que todos atentos, e incluso las redes sociales van a servir de apoyo para que ustedes nos ayuden comentando o preguntando, y por medio de ciertas interacciones pues responderemos sus preguntas. Así es. Y también que nos cuenten qué temas quieren ver, si quieren participar de algunas preguntas que haremos al final del programa, ahí estaremos contestándonos. Incluso en este nuevo programa vamos a tratar un tema que se aproxima para el mes de marzo. Y el tema tiene que ver con la pedagogía electoral y el rol de la mujer en la política colombiana. Bueno, incluso recordemos que en este mes de marzo se ve muy marcado por la lucha de la mujer, una lucha que busca reivindicar el rol de la mujer en la sociedad. Entonces, para este programa tenemos una invitada, se llama Ana Gabriela Hoyos, y es politóloga, nos va a iluminar mucho con su conocimiento, nos va a problematizar y pues los invitamos a verla. Me genera mucha curiosidad las luces que nos puede arrojar sobre estos temas. Así es. Sean bienvenidos a nuestra sección de Derrumbando Mitos. Desde la esencia del programa Desde Cero buscamos derrumbar todos esos prejuicios y cosas generadas por la desinformación. El día de hoy contamos con nuestra invitada Ana Gabriela Hoyos, la cual nos va a comentar y nos va a ayudar a derrumbar estos mitos. Entonces, en un primer momento, ya que estamos con esto de las elecciones, el Congreso, hay mucha gente que en la calle dice, ¿para qué votar? Yo ¿para qué voto para el Congreso si al fin y al cabo solo importa la cabeza principal, el presidente? Andrés, pues bueno, primero muchas gracias por invitarme a Desde Cero, para mí es todo un honor. Y sí, ese mito que estás diciendo como que nos ronda muchos en la cabeza y está como en el imaginario colectivo, y es que Colombia, si bien es un sistema presidencial que tiene un poder importante el presidente, también tenemos un poder público que está, recordemos el colegio, esas clases del poder legislativo, ejecutivo y judicial, y todos tienen un poder muy importante. Entonces el poder legislativo, que es el Congreso, tiene un peso muy importante porque tiene varias cosas y varias obligaciones que son muy importantes también para el desarrollo de la sociedad. El primero es que tiene una función constitucional de reformar la Constitución de Colombia de 1991, entonces que es nuestra carta magna, como ese derrotero que tenemos todos como colombianos. Entonces ese es uno. Otro que tiene un poder legislativo, como ya lo hemos dicho, y es hacer las leyes de Colombia. Entonces muchas de las que nos competen a todos como colombianos salen del Congreso de la República. Además hacen un control político, y ese control político de lo que se trata básicamente es, por ejemplo, algunos altos funcionarios como ministros. El Congreso está encargado también de hacer una revisión de su gestión, ver si lo están haciendo bien o no, e incluso si ya consideran que tienen faltas muy graves, pueden hacer una moción de censura y pueden obligar a algunos de estos altos funcionarios a renunciar si no están de acuerdo con lo que pasa. Entonces pasan muchas cosas interesantes en el Congreso, y lo vimos, por ejemplo, en las movilizaciones, que toda la movilización se concentró un poquito más en el presidente, cuando todo el malestar que se generó fueron reformas que estaban saliendo precisamente del Congreso de la República. Muchísimas gracias. Yo creo que otra cosa que últimamente hemos visto es la cantidad de publicidad, la cantidad de candidatos que hay, que el debate, que voten por este partido, que votemos por los independientes. Pero yo creo que al haber tantos candidatos, yo creo que podemos votar por más de uno, ¿cierto? No podemos votar por más de uno. Bueno, sí y no. Tenemos que mirar dos puntos. Primero tenemos las elecciones ahorita de marzo, y en las elecciones de marzo vamos a elegir
tanto al Senado como a la Cámara de Representantes, y además las coaliciones de los partidos para elegir los candidatos a la presidencia. Entonces, en el Senado todos los colombianos podemos votar por los senadores, pero además podemos pedir el tarjetón de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes se divide como por las circunscripciones territoriales, es decir, en términos prácticos como los departamentos más Bogotá. Entonces, por ejemplo, si tú vives en el Valle del Cauca, puedes votar por un senador, pero además mirar por qué representante a la Cámara quieres votar, pero solo puedes votar por un candidato o candidata al Senado o por un candidato o candidata a la Cámara de Representantes, y ese mismo día puedes pedir el tarjetón de las coaliciones. Las coaliciones son grupos de diferentes partidos, ideologías, movimientos políticos que se unieron para entre ellos elegir solo un candidato para las elecciones a la presidencia que van a ser en mayo. En este momento tenemos 3 coaliciones: la coalición de la Esperanza, la coalición del Pacto Histórico y de Equipo por Colombia. Solamente se puede votar una coalición. Entonces, el 13 de marzo podemos pedir los 3 tarjetones: el de Senado, la Cámara de Representantes y una sola coalición, y ahí solamente podemos votar por un candidato. Yo creo que es muy importante esta aclaración. Sin embargo, viendo tantos candidatos, viendo cómo los planes, las propuestas que tienen, no me convence. E incluso, pues, ¿para qué votar si el voto en blanco se los reparten entre ellos? Sí, yo sé que hay un malestar por todo lo que ha pasado, hay una desconfianza en las instituciones, en los políticos, en la política en general, pero creo que es muy importante que hagamos un ejercicio crítico, y ahora tenemos una herramienta maravillosa que son las redes sociales, y cuando vamos en el carro y vemos la gran valla de un senador, de un representante a la Cámara que nos gusta, podemos entrar a su página de Facebook, a su página de Instagram, revisar las propuestas y ver si nos interesan, porque en este momento, y sobre todo para los jóvenes, es un momento muy importante, porque ya hemos venido en distintos escenarios presentando nuestras demandas, lo que nos incomoda. Entonces también es hora de ocupar la política. Y ocupar la política no es solamente lanzándose a algún candidato. No, pues no solamente lanzándose a algún candidato, sino también como ocupar algún puesto de representación popular, que puede ser como siendo senador o congresista o todo esto que pasa, sino también involucrándose en los movimientos y haciendo que en los diferentes espacios desde donde nos enunciamos podamos proponer, elegir y ahí también poder votar. Entonces es muy importante que miremos las propuestas y desde una posición crítica no decir, ay, qué pereza, es que es mejor no votar porque eso nunca pasa nada, todos son los mismos, pero si entre todos nos unimos, nos informamos y votamos de manera consciente, todo eso que decíamos al principio de cómo se generan las leyes, de reformar la Constitución, podemos tener incidencia ahí. Muchísimas gracias. Yo creo que hay otra cuestión, y es que mirando la organización que tiene el Congreso, la mayoría de representantes son de Bogotá y el poder se concentra ahí. Y pues si yo no soy de Bogotá, ¿por qué voy a votar? Sí y no. Bueno, por ejemplo, en el Senado es de circunscripción nacional, se puede lanzar cualquier persona y podemos votar todos los colombianos, pero como decíamos, en la Cámara de Representantes se votan hasta 4 representantes por departamento. Entonces es muy importante que miremos cuáles son en nuestro departamento. Ahí también obviamente pues tienen representación en los municipios que tienen influencia en ese departamento, entonces sí es muy importante de que no se concentre el poder en Bogotá. Si tienes toda la razón, o sea, este malestar viene de algo de verdad, y es que a veces solemos ser muy centralistas y todas las decisiones se toman en Bogotá, pero si nosotros y todos los jóvenes que quieren votar en este momento, que todos los jóvenes que quieren participar en espacios políticos se sientan a discutir y a hacerlo de manera crítica, pueden generar incidencia, obvio, porque se supone que somos un país descentralizado, pero tenemos que hacer nosotros también exigir que se haya esa descentralización, porque hay decisiones en los territorios que a veces no se escuchan, pero tenemos que hacerlas escuchar. Yo creo que es muy importante esas invitaciones a un pensamiento crítico y una construcción de la política en este país, incluso para los jóvenes y aquellos que no están informados. Esta sección les genera una invitación a que inviten a las personas a que se informen, a que en este tiempo de elecciones, si alguien tiene dudas, acérquense, aclárenlas juntos y usen las redes sociales, los medios de información, pues para informarse, para ir derrumbando esos mitos que poco a poco nos terminan generando un daño en la sociedad. Muchísimas gracias. Y a votar el 13 de marzo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la sección Tejido de Palabras, y ahorita seguiremos conversando con nuestra querida Ana. En este espacio queremos conversar un poco sobre el papel de la mujer en la política colombiana
y tratar de verlo a la luz del feminismo, como los feminismos que hay. Y quiero comenzar preguntándote un poco frente a la representación de la mujer en Colombia, en la política colombiana, específicamente evaluando pues de una manera muy crítica que muchas veces el rol de la mujer termina siendo un tema de inclusión. Entonces, el rol, sí, como que la mujer se convierte en, bueno, incluimos a cualquier mujer y ya con eso estamos limpiándonos las manos de que es un tema de inclusión, pero ¿tú cómo ves posible que esta inclusión sea, pues, esté pensada de una forma crítica también desde nuestra oportunidad de elegirlas? Sí, bueno, muy interesante tu pregunta, Cata, y creo que es uno de los temas coyunturales sobre los que tenemos que hablar en este momento. Y una cosa es, digamos, tener un cargo de representación política y otra cosa ser sujeta a política, ¿no? Creo que son dos cosas diferentes porque el poder también que podamos ejercer en distintos espacios, desde la casa, en nuestros trabajos como mujeres, también eso es político. Y todas las maneras como nos reivindicamos, pero si nos centramos también en lo electoral, sí ha habido un avance en los últimos 20 años en Colombia sobre la representación y los espacios que han ocupado las mujeres en distintas partes, en cargos de representación, en el Congreso, en el Senado, pero sigue siendo un proceso muy lento. Por ejemplo, en Colombia nosotras somos un poquito más, representamos como el 51.2% o algo así de la población, pero por ejemplo en el Senado solamente hay un 23.2 mujeres, el 23.2% de mujeres, y en la Cámara de Representantes el 18%. Entonces se supone que la democracia debería ser un reflejo de cómo también estamos como sociedad, y si somos la más de la mitad, ¿por qué no tenemos esos cargos de representación? Entonces han pasado muchas cosas y obviamente desde las leyes se han dado cosas importantes, por ejemplo como esa ley que llamaron de cuotas específicamente para los movimientos y partidos políticos, que lo que hacía en un principio es que todas las listas de los movimientos y partidos políticos tenían que tener mínimo un 30% de participación de las mujeres, y ahora con la reforma del Código Electoral se reformó un artículo que, si lo quieren buscar, es el artículo 84, y ahí lo que se busca es que esta disposición del 30% pase al 50% en las listas, y lo vamos a estrenar ahorita en estas elecciones. Pero la cosa es que sí está como eso de, bueno, en las listas se pueden presentar, pueden ser candidatas, pero realmente las que llegan y son electas, pues son muy pocas. Entonces eso parte de varias cosas, no solamente del sistema electoral, sino también de la cultura política que tenemos. Si bien hice una encuesta, me acuerdo, y le preguntaban a varios colombianos y colombianas si estaban de acuerdo o podrían votar por una mujer, la mayoría dijo que sí, el 75%, pero solo como el 20% realmente lo ha hecho alguna vez. Entonces creo que es muy importante para todas las peleas que estamos dando que en todos esos espacios de representación también podamos tener una voz importante, pues tenemos una voz, pero que se escuche también, y poder defender la agenda que tenemos como mujeres. No necesariamente desde el feminismo, que también es muy importante, o de los distintos feminismos, porque hay muchas mujeres que no se enuncian como feministas, pero están dando luchas también muy importantes. Entonces creo que es un paso que tenemos que dar, y ahorita también es una invitación para que revisemos las propuestas de las mujeres, no por el hecho de ser mujeres, sino también ver cómo nos podemos representar. Lo que tú decías es muy importante, nosotros somos una democracia representativa, entonces de lo que se trata también es en con quién nos identificamos, quién puede representar nuestros intereses, y pues que mejor que una mujer pueda representar los intereses que tenemos nosotras como mujeres, y no solamente porque sea una agenda que nos compete solo a nosotras, sino también porque hay agendas que tienen distintas candidatas, que son también unas agendas que tienen una visión muy interesante de poder. Las invito acá, no sé, a ver también una propuesta y un movimiento muy interesante que se llama Estamos Listas, que son unas mujeres que empezaron desde la nada a decir: nosotras queremos ocupar la política porque es importante para nosotras, hemos hecho cosas muy importantes desde la movilización social, pero queremos trascender a poder tomar decisiones. Entonces hacen todo un movimiento muy interesante en Medellín, cuando son las elecciones en el 2019 al Consejo, y ganan una curul. Desde nada no tenían, digamos, que ningún padrino o padrina política que tuviera mucho dinero para poder apadrinarlas o mucha influencia política, y lo logran. En este momento tienen una lista al Senado. Entonces también es muy interesante ver cómo vamos a ver y cómo eso se va a traducir realmente en las leyes que se puedan hacer o las decisiones importantes que tenemos como país. Ay, Ana, muchas gracias por esta explicación y también por toda esta invitación que empieza a surgir
desde también la conciencia, como es muy importante elegir críticamente lo que tú decías, no solo elegir por ser mujer, sino ver mucho más allá las propuestas, porque igual hay como muchas luchas que dar y eso es muy interesante si lo tratamos de ver a nivel del el contraste entre lo rural y lo urbano, porque ahí también hay una brecha compleja. Y frente a eso me gustaría mucho preguntarte, pues sí, acerca cómo lo ves, cómo también puedes hacer esta invitación para que este empoderamiento desde lo femenino, pero también como todas las personas que pues van a votar, puedan, sí, como críticamente, conscientemente, informadamente, puedan elegir, así no solo sea en el centro, porque de esto no se trata, sino pues somos un país eligiendo. Y en nuestras manos también está como la oportunidad de cambiar y de transformar. Entonces me gustaría mucho que nos comentaras un poco como este contraste entre lo rural y lo urbano, que muchas veces es complejo, como la corrupción, todo lo que hay, todos esos grandes monstruos, pero que a través de las elecciones, pues sí, de alguna forma se puede transformar. Sí, es todo un reto, creo que es un proceso lento. Yo quisiera ser de las románticas y decir, listo, con las elecciones y todas las decisiones que tomamos se van a derrumbar todos esos monstruos, como tú dices, pero es un proceso y es un primer paso. Y es un primer paso también para que desde los territorios, como lo veníamos diciendo, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, pues puedan también elegir a todos estos candidatos y candidatas que están teniendo propuestas diferentes realmente de cambio, porque sabemos que hay mucha corrupción al elector, que es un fenómeno que se ha venido viviendo en Colombia desde hace mucho tiempo, de compra de votos, pero creo que ha venido creciendo como una conciencia colectiva política para hacer estas transformaciones. Entonces es importante también informarse, sé, porque a veces somos como, bueno, lo que decíamos ahorita de las redes sociales, pero tú lo que hablabas de la brecha a veces entre lo urbano y lo rural, hay muchas partes todavía donde no llega el internet, donde la gente no tiene cómo acceder a esto, pero entonces muchas veces por eso se aprovechan los candidatos o candidatas de hacer, no sé, una reunión política donde les dan ciertas cosas y ni siquiera hablan de propuestas. Sí. Pero sí hay muchos procesos territoriales en este momento importantes. Por ejemplo, quería nombrarte que vamos a estrenar por fin, que fue una lucha y fue una de las victorias del Acuerdo de Paz, las 16 curules para las víctimas. Estas solamente pueden votar víctimas que estén dentro del registro único de víctimas, pero es un avance muy importante que también podemos empezar a hablar de esos territorios que han sido priorizados precisamente porque han tenido un conflicto que se ha ahondado muchísimo durante los últimos años. Pero también, por ejemplo, esto también es una invitación que a veces es una pregunta que hacen mucho y es, nosotros podemos votar por las circunscripciones afros e indígenas, a veces pensamos que no, pero también puede ser un apoyo que a veces, porque muchas veces estas curules, si bien están, no son ocupadas. Entonces también mirar cómo nosotros a través de ese voto podemos dar representación a grupos o comunidades de campesinos, de indígenas, de afros que han sido excluidos durante muchísimo tiempo de la política. Entonces sentarlos en el Congreso o sentarlas en el Congreso también puede ser un hito importante para que desde ahí podamos empezar y dar otras discusiones distintas, ¿no? Y en este momento siento que sí es muy importante por la pandemia, por las movilizaciones, por el momento histórico en que estamos viviendo en Colombia, que sí es importante que hagamos como un acuerdo más general de país, donde sea mucho más inclusivo, donde esté también representado eso de lo rural y del urbano, pero creo que ahí también es muy importante, como hablábamos al principio con Andrés, de esos tres poderes del poder público, que también todos tengan una armonía mucho más importante, porque también tenemos que empezar a ver acá las elecciones de mayo de la presidencia y los candidatos, porque también no solamente el Congreso, que es muy importante porque va a hacer las leyes, pero también como ese norte que vamos a tener todos en la presidencia también va a ser muy importante. Entonces tenemos que ver cuál es la visión que tienen de país esos candidatos y candidatas, que hay muy poquitos candidatas en este momento, hablando ahorita también de lo de los feminismos y la representación de las mujeres. De hecho, acá un dato, en las elecciones del 2018, ya para segunda vuelta no había ninguna mujer, todas las mujeres que no sé, Claudia López, Ángela María Robledo, se fueron a otras campañas porque no lograron ni en las consultas ni nada, ni el respaldo para poder ser candidatas únicas. Entonces creo que ahí también tenemos que ver, en este momento tenemos algunas pocas, tenemos a Ideli Sarazo de Equipo por Colombia, Francia Márquez, Arely Suriana. Entonces, bueno, ver a ver también cómo quedan en los resultados de las coaliciones.
en ese sentido, pero pues es una invitación a eso, a mirar qué visión tienen de país para el futuro, porque eso sí, también no podemos ser tan románticos como en 4 años todo se va a resolver, no, pero es un camino que tenemos que iniciar, ¿no? Como bueno, sí, somos jóvenes ahora y los que vamos a votar y quienes vamos a votar, pero pues también necesitamos pensar en cuál va a ser nuestra bandera generacional que le vamos a dar a las generaciones que vienen atrás. Sí, así es, Ana. Me emociona mucho también esta conversación. Ya pues tenemos que cerrar esta sección, pero agradezco mucho tu presencia, tu luz, iluminándonos también como críticamente qué vamos a hacer y también aprendiendo mucho de este diálogo. Entonces, gracias por estar aquí y gracias a ustedes por ver esta sección. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Cata, creo que hemos llegado ya al cierre de este programa. ¿Qué te ha parecido? Me pareció tremendo programa. Estuvo muy concreto. Siento que la información como que está muy buena para estos minuticos. Yo creo que eso nos podría indicar algo y de cómo le puede interesar a la gente. ¿Alguna invitación que quieres hacerles? Claro, yo quiero invitar a todas las personas que nos vieron, que bueno, le van a hacer eco a este programa, que nos comenten qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó y qué les gustaría ver en el futuro de estos programas de Desde Cero. Desde Cero es un programa que lo pensamos mensualmente. Entonces, para el mes de abril, ¿qué quisieran ver? Incluso los invitamos a que estén atentos a las redes sociales para que nos ayuden con sus preguntas, con sus propuestas, o si quieren participar, acercarse y pues sean bienvenidos. Así es. Entonces, muchísimas gracias y gracias, No Cata. olviden votar. Es cierto, este 13 de marzo están invitados a hacer un ejercicio crítico y participación ciudadana.